Daniel había crecido siendo un niño prodigio de la informática. Su mente ágil y su amor por los códigos y algoritmos lo convirtieron en una figura respetada, aunque algo solitaria, en su entorno. Mientras sus compañeros de universidad hablaban sobre temas triviales y cotidianos, él prefería sumergirse en las entrañas del ciberespacio, resolviendo problemas que la mayoría de las personas ni siquiera entendían. Había algo oscuro y misterioso en su obsesión, algo que lo mantenía despierto en largas noches, mirando líneas de código, buscando patrones invisibles que otros no podían ver. Lo que comenzó como un hobby pasó a convertirse en una necesidad. Necesitaba encontrar algo más, algo que lo desafiara, algo que lo sacara de la rutina de su vida habitual. El destino le ofrecería lo que buscaba, aunque no de la manera que él había imaginado. Una noche, mientras se desplazaba por los recovecos más oscuros de foros en línea, encontró un enlace que parecía irracional. Era un conjunto de caracteres sin sentido, ni siquiera parecía ser un enlace legítimo, pero algo dentro de él lo impulsó a hacer clic. El sitio web se desplegó frente a él, pero no era como los otros sitios de la dark web. No había advertencias, ni imágenes de horror, ni ofertas sospechosas. Solo un fondo negro y un mensaje en letras blancas. Has encontrado lo que buscabas. Ahora paga el precio. El mensaje lo dejó inquieto. Había oído hablar de los sitios en la Deep Web que ofrecían todo tipo de información ilegal, pero esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin pensarlo demasiado, y sin saber por qué, aceptó. Aceptó lo que viniera. No estaba preparado para lo que se avecinaba. Escribió aceptar en la pantalla, sin dudarlo. Fue la última vez que tuvo control de sus decisiones. La pantalla parpadeó, y de repente, la interfaz cambió por completo. En lugar de los comandos simples que había visto antes, comenzó a ver algo completamente distinto, líneas de código que se movían solas, deslizándose y reconfigurándose en patrones complejos. Todo parecía estar sucediendo demasiado rápido, como si su computadora hubiera tomado vida propia. La sensación era extraña, desorientadora. Al principio, Daniel pensó que se trataba de un virus avanzado, tal vez una broma pesada de alguien que lo había engañado. Pero no podía apartar la vista de la pantalla. Los caracteres de texto en la pantalla se reorganizaron rápidamente y comenzaron a formar palabras. El código del olvido ha comenzado. Ahora, debes elegir. Perderás un recuerdo, un fragmento de tu alma. ¿Estás dispuesto? Era como si el código estuviera hablándole, retándole. No era un programa cualquiera. Había algo en su interior, una sensación visceral de que algo muy profundo estaba ocurriendo, algo más allá de la programación que él conocía. Daniel, aún sintiendo una leve presión en el pecho, pensó que podría ser un juego. Un reto. ¿Acaso no había pasado años escribiendo códigos con el propósito de enfrentar desafíos? Así que, en su usual comportamiento impulsivo, escribió sí. No sabía qué significaba, pero lo aceptó. No sabía que, al hacerlo, se estaba comprometiendo con algo mucho más grande que él. La computadora comenzó a emitir un ruido extraño, un zumbido bajo que se intensificó hasta volverse insoportable. Entonces, la pantalla se apagó por completo. Daniel no podía creer lo que había hecho. Pero en el fondo, había una pequeña parte de él que no quería que terminara. No quería cerrar esa puerta. Poco después, la pantalla volvió a encenderse, pero esta vez, no era el escritorio de su computadora. En lugar de eso, apareció una interfaz que nunca había visto antes, más oscura, más compleja, con líneas de código encriptado que se movían por su propia cuenta, como si tuvieran voluntad propia. El primer fragmento, tu infancia. El primer recuerdo que pierdes es el que más valoras. En ese momento, Daniel sintió una punzada de miedo. Algo estaba sucediendo en su mente. Trató de recordar un momento específico de su niñez, algo tan trivial como una tarde jugando con su perro en el jardín de su casa. Pero mientras lo hacía, notó algo extraño. El recuerdo comenzó a desvanecerse, como si alguien hubiera arrancado el momento de su memoria y lo hubiera reemplazado con un vacío insondable. El olor de la hierba, la risa de su madre, el sonido de su perro corriendo alrededor de él, todo se esfumó. Solo quedaba un hueco.
Un espacio que antes estaba lleno de emociones y sensaciones, pero que ahora era tan solo una sombra, un eco lejano. Al principio pensó que se trataba de un fallo mental, algo pasajero. Sin embargo, a medida que pasaron los días, la sensación de pérdida comenzó a hacerse más tangible. Otros recuerdos también se desmoronaban, como castillos de arena arrastrados por el viento. Cada vez que intentaba recuperar un recuerdo, este simplemente no estaba allí. Su madre, su perro, su casa, la vida de Daniel comenzó a desmoronarse. A medida que los días pasaban, la realidad de lo que estaba sucediendo se volvía cada vez más difícil de ignorar. Daniel comenzó a sentir que su mente se estaba transformando. Los recuerdos, los momentos que alguna vez definieron su existencia, estaban siendo borrados, arrancados de su memoria, dejándolo con una sensación de vacío indescriptible. Pero no solo los recuerdos se desvanecían. Había algo más. Una sensación constante de que algo lo observaba, algo oscuro y sin forma, que se alimentaba de su confusión y su miedo. En la oscuridad de su habitación, en medio de la noche, podía escuchar susurros. Voces que no podía identificar, pero que se sentían cercanas, como si estuvieran dentro de su propia cabeza. Estamos observándote, Daniel. El olvido es nuestro. Los susurros se volvían más intensos, y Daniel comenzó a sentir una presencia en cada rincón de su vida. A veces, en el reflejo de un vidrio, veía algo que no era él. En los sueños, era perseguido por figuras sin rostro, que lo llamaban por su nombre, exigiéndole que lo siguiera. Recuerda, le susurraban. Pero no podía recordar nada. Estaba perdiendo todo. Un día, al intentar buscar ayuda en foros o en sitios web sobre el olvido, se dio cuenta de que algo extraño sucedía. Cada enlace que abría lo llevaba más profundo, más adentro de los rincones oscuros de la web, hacia más preguntas sin respuestas. Cada sitio que visitaba parecía estar relacionado con el mismo tema, el olvido, la desaparición de recuerdos y la promesa de un conocimiento prohibido a cambio de la pérdida de la identidad. Cada vez que intentaba desconectar su computadora, ésta lo mantenía cautivo. La página seguía abierta y las líneas de código seguían corriendo en su pantalla, como una fuerza invisible que lo mantenía atado a su destino. Finalmente, en un último intento por detener el ciclo, Daniel regresó al sitio original, el que había desencadenado todo. La computadora ya no estaba bajo su control. Lo que parecía ser una simple página web se había convertido en algo mucho más. Cuando abrió la ventana del navegador, la pantalla lo absorbió, como si el sitio fuera ahora parte de su mente. Bienvenido de nuevo, Daniel. Has aceptado el precio. Ahora solo hay una opción. Confronta la verdad. Todo lo que has olvidado está en tu mente, pero jamás podrás recuperarlo. La última opción estaba clara, enfrentarse a la verdad. Con un miedo palpable en su pecho, Daniel escribió lo siguiente: ¿qué es el código del olvido? La respuesta apareció de inmediato, en letras blancas sobre el fondo negro de la pantalla. El código del olvido es el alma de aquellos que se atreven a buscar la verdad a un precio. Nadie que entre aquí vuelve a ser el mismo. Los recuerdos son solo fragmentos de lo que realmente somos. El olvido no es solo una pérdida, es una transmutación. En ese momento, Daniel entendió que había sido marcado, no solo con la pérdida de sus recuerdos, sino con algo mucho más profundo. Su alma ya no le pertenecía. El código del olvido había hecho su trabajo, y lo que había quedado de él ya no era humano. La pantalla parpadeó una vez más, y antes de que pudiera reaccionar, las palabras finales aparecieron. Tu alma es ahora parte de nosotros. Te has olvidado de ti mismo. El olvido siempre reclama lo que le pertenece. Cuando la computadora fue encontrada, Daniel ya no estaba allí. Su apartamento estaba vacío, y la única pista de su existencia era el archivo encontrado en su disco duro. Un archivo con una simple línea de texto. El olvido ha reclamado su dueña. Los que encontraron el archivo nunca supieron quién era realmente Daniel. Nadie sabe qué ocurrió con él. Algunos dicen que el olvido lo consumió, borrando por completo cualquier rastro de su existencia. Otros, los más escépticos, creen que el código del olvido no solo destruye recuerdos, sino que transforma a las personas,
borrando su humanidad y dejándolas atrapadas en una dimensión digital en la que ya no hay retorno. Lo único cierto es que el enlace sigue activo, esperando al siguiente curioso. Al siguiente que desee descubrir lo que está más allá, pero que nunca pueda regresar para contarlo. Y así, el ciclo comienza de nuevo. Todo comenzó una noche fría y lluviosa. Gabriel estaba en su cuarto, rodeado por monitores, teclados y cables que formaban un caos tecnológico. Navegaba en un foro sobre leyendas de la Dark Web cuando un mensaje anónimo apareció en el hilo. No tenía remitente ni firma, solo unas palabras que parecían dirigirse directamente a él. Eidolon te espera. No busques más. Aquí encontrarás la verdad que tanto anhelas. Junto al mensaje había un enlace, pero no era un enlace común. Estaba cifrado con un código que ningún navegador estándar podía interpretar. Gabriel, intrigado, copió el enlace y lo pegó en una de sus herramientas de descifrado. Tardó casi una hora en desbloquearlo, pero lo logró. Una vez descifrado, el enlace lo llevó a una página completamente negra, con una única línea de texto en el centro. Confirma tu existencia para proceder. Confundido, pero emocionado, Gabriel escribió su nombre en el cuadro de texto. En ese momento, su pantalla parpadeó y el mensaje cambió. Eres Gabriel Morales. Nacido el 14 de marzo de 2000. Resides en calle Laurel 22, apartamento 3. ¿Es correcto? El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo sabía eso la página? No había ingresado ningún dato personal. La lógica le decía que debía cerrar la ventana, desconectar su computadora y olvidarse de todo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, lo empujó a escribir, sí. De repente, la pantalla de su computadora se apagó por completo. Gabriel intentó reiniciarla, pero no respondía. Justo cuando comenzaba a pensar que su equipo había sido infectado con algún virus, la pantalla volvió a encenderse. Pero esta vez, no era su escritorio habitual. En su lugar, se proyectaba lo que parecía ser un laberinto en primera persona, como un videojuego. Los gráficos eran rudimentarios, casi pixelados, pero había algo en ellos que resultaba profundamente inquietante. Cada pared del laberinto estaba hecha de lo que parecían ser espejos. Sin embargo, no reflejaban su habitación ni a él mismo, sino imágenes que cambiaban constantemente. Escenas de su vida que ni siquiera recordaba claramente, su primer día de escuela, una discusión con su madre, el momento en que había encontrado a su perro muerto cuando era niño. Un texto apareció en la parte superior de la pantalla. Bienvenido al laberinto de Eidolon. Cada paso te acerca más a la verdad, pero el precio será alto. Avanza o retrocede, pero no te detengas. Gabriel comenzó a mover el cursor, controlando una figura que representaba a él mismo en el laberinto. Cada giro lo llevaba a un pasillo diferente, y cada pasillo parecía más oscuro que el anterior. Las imágenes en las paredes se volvían cada vez más personales, más dolorosas. Allí estaba el día que su novia lo dejó, el momento en que su mejor amigo lo traicionó, incluso recuerdos de su infancia que había enterrado profundamente, la vez que se había perdido en un bosque y había llorado durante horas, creyendo que nunca volvería a casa. De repente, escuchó algo, pasos. No eran los suyos. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Gabriel apuró el paso, girando frenéticamente en cada esquina del laberinto. Finalmente, llegó a una sala más amplia, con un pedestal en el centro. Sobre él había un espejo más grande que los demás. Cuando Gabriel se miró en el espejo, no vio su reflejo. En su lugar, vio a una figura alta, encapuchada, con ojos completamente negros y una sonrisa torcida. Un mensaje apareció en la pantalla. El guardián te observa. Haz tu primera pregunta. Gabriel dudó, pero algo lo obligó a escribir. ¿Qué es Eidolon? El guardián sonrió aún más ampliamente, y las luces del laberinto parpadearon. Un nuevo mensaje apareció. Eidolon es el reflejo de todo lo que temes, deseas y escondes. Es tu mente, pero también es tu prisión.
La pregunta no es qué es Eidolon, sino quién eres tú realmente. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, el guardián desapareció y el laberinto comenzó a cambiar de forma. Cada paso que daba parecía drenarle la energía. Su visión se volvía borrosa y sentía que algo dentro de él se estaba rompiendo. Nuevos mensajes aparecían en la pantalla. Cada respuesta tiene un precio. Perderás lo que más valoras. Gabriel intentó retroceder, pero era imposible. Las paredes del laberinto se cerraban detrás de él. Finalmente, llegó a una encrucijada con 3 caminos. En cada entrada había una palabra escrita: memoria, tiempo, esencia. El sistema le exigía elegir. Sin saber qué significaba realmente cada palabra, seleccionó memoria. De inmediato, sintió un dolor punzante en la cabeza. Las imágenes de su infancia, de su familia, de sus amigos, comenzaron a desvanecerse. Cuando trató de recordar el rostro de su madre, solo encontró un vacío. Eidolon había comenzado a tomar lo que era suyo. Después de lo que parecieron horas, Gabriel llegó a una sala circular, completamente oscura, excepto por una luz que iluminaba un trono en el centro. Sentado en él estaba el guardián, sosteniendo lo que parecía ser un fragmento de vidrio brillante. Este es el último pedazo de tu alma, Gabriel. Tómalo y acepta tu destino, o déjalo y conviértete en parte de Eidolon para siempre. Gabriel no sabía qué hacer. Estaba agotado, física y mentalmente. Pero sabía que si tomaba ese fragmento, nunca podría salir del laberinto. Entonces, en un último acto de desesperación, escribió en el teclado: prefiero perderme a seguir en este lugar. El guardián rió, y la luz en la sala se apagó. Gabriel nunca volvió a ser visto. Su computadora fue encontrada encendida, mostrando una página negra con un mensaje en rojo: Eidolon te ha reclamado. Se dice que su alma ahora forma parte del laberinto, atrapada para siempre en los espejos que reflejan el dolor y los secretos de otros desafortunados que se atreven a entrar. Recuerda esto: si alguna vez encuentras un enlace que te invita a Eidolon, cierra la página. Porque una vez que entras, nunca vuelves a ser el mismo. En un foro oscuro, David, un joven hacker con una obsesión por la Deep Web, se encontraba explorando los rincones más oscuros de la red cuando escuchó hablar por primera vez de Sat Satan. En ese lugar, no se hablaba de nada agradable, era un refugio para quienes deseaban mantenerse al margen de la ley, de las instituciones, de las reglas. Un refugio para los que querían encontrar algo más allá de la realidad, y David no era diferente. Al principio, Sat Satan se mencionaba en tono de broma, una historia más de los foros oscuros de la web profunda. Decían que era un juego aterrador, pero con el atractivo de que nadie realmente sabía que lo hacía tan siniestro. Algunos lo describían como una aventura de terror, pero otros hablaban de algo más inquietante: voces distorsionadas que susurraban en tu oído, imágenes espeluznantes que cambiaban a medida que jugabas, y un ambiente general de maldad palpable, como si el propio juego estuviera vivo. David, al principio escéptico, decidió investigar más a fondo. ¿Era posible que un simple archivo pudiera tener tal poder sobre la mente humana? Decidió seguir el rastro de Sat Satan, ignorando las advertencias que la comunidad había dejado en sus foros. La búsqueda lo llevó hasta un enlace oscuro, enterrado en un rincón de un sitio de la Deep Web que ni siquiera estaba indexado correctamente, pero David no dudó. El archivo era pequeño, no más de unos pocos megabytes, pero su nombre lo inquietó: Sat-Satan exe. David, con una mezcla de temor y curiosidad, lo descargó y lo ejecutó sin pensarlo demasiado, como si fuera una necesidad más que una elección consciente. En su mente, aún flotaba la idea de que no podría ser tan peligroso. Pero estaba equivocado. Al abrir el juego, todo parecía normal. Los gráficos retro, pixelados, evocaban los días de la informática de los años 90, pero con un toque extrañamente desolado. La pantalla de inicio era enigmática, pero nada que lo hiciera pensar que estaba a punto de ser arrastrado a un abismo. Comenzó a navegar por el mundo del juego, un escenario vacío que parecía sacado de una pesadilla, calles vacías, edificios en ruinas,
y un paisaje que estaba envuelto en una niebla espesa. Los sonidos eran los primeros en inquietarlo. Al principio, todo parecía tranquilo, pero al poco tiempo, la música comenzó a distorsionarse, como si una grabación estuviera siendo alterada desde el fondo. Un leve susurro comenzaba a penetrar sus oídos, apenas audible, pero claramente perturbador. David pensó que quizás era parte de la atmósfera del juego, algo hecho para generar tensión, pero algo dentro de él le decía que había algo más, algo mucho más oscuro, detrás de esa atmósfera. Con cada paso que daba dentro del juego, las voces se hacían más audibles. Al principio, eran solo murmullos, como si estuviera en una habitación llena de personas hablando en un tono bajo. Pero pronto, las voces se fueron haciendo más claras, hasta convertirse en susurros directos que parecían llamarlo por su nombre. David. David. Decían, como si lo conocieran personalmente. La cámara del juego comenzaba a moverse por sí sola, como si una fuerza invisible la estuviera manipulando. David, sintiendo una mezcla de fascinación y terror, intentó ignorarlo, seguir explorando, creyendo que solo era parte del guión del juego. Pero pronto, las calles se volvieron más extrañas. Las casas, que antes parecían simples estructuras vacías, empezaron a tener una presencia inquietante. Los rostros de las figuras que antes solo se veían de lejos, comenzaron a aparecer de cerca, sombras que se deslizaban por el fondo, moviéndose hacia él. El juego no solo lo estaba observando, sino que parecía anticipar sus movimientos. Y entonces, algo sucedió, una de las sombras lo miró directamente a los ojos. Fue un momento fugaz, pero la imagen quedó grabada en su mente. Un rostro distorsionado, con una expresión inhumana, sin ojos, solo una boca llena de dientes rotos. David, horrorizado, retrocedió de inmediato, pero el rostro desapareció tan rápido como apareció. De repente, todo en el juego se detuvo. La pantalla se puso en negro, y el sonido, que había sido distorsionado de una manera escalofriante, desapareció por completo. Durante unos segundos, David estuvo en total oscuridad. Sintió como su corazón latía con fuerza, y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. ¿Qué era este juego? ¿Qué quería de él? Cuando la pantalla se iluminó nuevamente, lo que apareció fue mucho peor. Una imagen de un rostro con una sonrisa grotesca apareció en primer plano. La cámara parecía acercarse a la imagen con cada segundo que pasaba, como si el rostro fuera a salir de la pantalla y devorarlo. En ese momento, una frase apareció en la pantalla, en letras grandes y distorsionadas: "Te estamos mirando, David". Era como si el juego hubiera cobrado vida propia, como si hubiera cruzado la línea entre lo virtual y lo real. David intentó cerrar el juego, pero su computadora no respondía. Su mano temblaba al intentar mover el mouse, pero no podía. Estaba atrapado. A partir de ese momento, David comenzó a perderse. La distorsión de su realidad comenzó cuando un rostro humano, con una sonrisa macabra, apareció en la pantalla de su computadora. Sin razón aparente, algo dentro de él lo impulsó a continuar. Los días siguientes fueron cada vez más desconcertantes. A medida que sus recuerdos comenzaban a desvanecerse, su vida se volvió una pesadilla constante. No podía recordar con claridad su pasado, ni siquiera el nombre de sus amigos más cercanos. La confusión lo invadió, y las sombras del juego parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas figuras oscuras acechando en las esquinas, esperando a atraparlo. Las voces, que antes solo se escuchaban en el juego, ahora comenzaban a perseguirlo en la vida real. Por la noche, despertaba con la sensación de que alguien susurraba su nombre en su oído. Sentía como algo lo observaba desde las sombras, como si el juego nunca lo hubiera dejado ir. Un día, mientras caminaba por la calle, David vio a una de las figuras del juego, parada en la esquina, mirándolo fijamente. No pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado en la misma pesadilla que había vivido dentro del juego. La figura desapareció antes de que pudiera gritar, pero el daño ya estaba hecho. La frontera entre lo real y lo virtual se había desvanecido para siempre. Finalmente, David desapareció sin dejar rastro, como si hubiera sido consumido por el propio juego. Nadie volvió a verlo,
y su computadora fue encontrada vacía, con el archivo de Satan todavía en su interior. Algunas personas aseguran que el juego sigue buscando nuevas víctimas, esperando a aquellos lo suficientemente curiosos como para entrar en su dominio. Se dice que Satan no es solo un juego, sino un portal a un lugar mucho más oscuro, un abismo que atrae a aquellos que buscan cosas prohibidas. En el momento en que decides jugar, no sabes si alguna vez podrás salir. Algunos aseguran que las personas que juegan y desaparecen quedan atrapadas en el juego, condenadas a vivir dentro de esa distorsión eterna, donde la realidad no tiene poder. El archivo sigue circulando en los rincones más oscuros de la web profunda, esperando ser descargado nuevamente. Y la pregunta que se hace a cada nueva víctima es siempre la misma: ¿te atreverías a enfrentarte a lo que yace en la oscuridad?